Por la mañana, queridos alumnos del tercero medio B y C. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Sofía, ¿cómo está? ¿Qué cuenta? ¿Qué más me saludó por aquí? Pía, buenos días, Sabka. Aquí estamos, Daniela. Beriutska, ¿cómo está? Qué gusto de verlos. Qué asistencia tengo hoy día. Vamos avisándole a los compañeros que todavía están ahí medios dormidos. Hola, Vale. Hola, Giselle. Que se conecten a la clase. Ya hoy día vamos a seguir con nuestra materia, por supuesto. Estamos comenzando una semana cortita. Ya es día martes. Vamos con ánimo. Buenos días, don Benjamín. ¿Cómo está? Preparé Buenos una días, linda. profesora. Hola, Olga, ¿cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo preparé una linda clase para ustedes. Bueno, les comento que el día viernes, poquitos de los que faltaban rindieron algunos la prueba, ya, así que ya estamos listos con la evaluación número 1 de este segundo semestre y estamos preparando una segunda evaluación que va a corresponder a este equilibrio químico que empezamos a ver la clase pasada. ¿Repusieron energía el fin de semana o no? A ver, ¿qué me dicen por aquí por el chat? ¿Descansaron? ¿No descansó Sofía? ¿Por qué no descansó? Mira, Beriutska es contrario a Sofía, dice que descansó mucho. Qué bueno. ¿Y la Sofía por qué no? Muchas cosas pendientes, yo creo, ¿no? Ya estamos con calor, chiquillos, se nos vino la primavera encima, ya parece como verano, ¿ya? Así que en honor al tiempo y a la puntualidad de ustedes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que si alguien tenía cosas pendientes, la Sofi con crisis alérgica. Oh, no, sí, eso pasa con la primavera. Todo florece y la alergia también. Así que Sofía, espero se pueda recuperar. Y obviamente mi llamado es que si alguien quiere prender su camarita para acompañarme en esta clase, perdón, bienvenido va a ser. Cualquier cosa durante la clase me interrumpen por el micrófono o por el chat. Ustedes saben que yo estoy atenta a, a resolver cada una de sus dudas, a que sea una clase dinámica y por sobre todo a que ustedes puedan participar también. ¿Ya? Así que comenzamos el día de hoy con nuestra clase partiendo la semana. Hoy día traje un fondo distinto, a ver si les gusta. Vamos, ahí sí. Por supuesto, vamos a seguir con nuestra unidad que se llama equilibrio químico. Esta clase está dictada para los terceros medios B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Hoy día 13 de octubre, ya una clase de química preparada para todos ustedes. Vamos a comenzar, por supuesto, viendo el objetivo de esta clase. ¿Quién me habló por aquí? Sabka dice que lindo el fondo. Lo hice con todo el cariño para ustedes. Me procuré de hacer un fondo más entretenido, más lúdico para este día. ¿Ya? Entonces, como les decía, el objetivo principal de esta clase es relacionar el concepto de equilibrio químico con la constante de equilibrio que habíamos visto en la clase pasada, este Kc, que ya sabemos que existe, pero no lo hemos ejercitado tanto, y el Kp. ¿Qué será el Kp? Es lo que vamos a aprender en la clase del día de hoy y cómo se relacionan estas dos constantes dentro del equilibrio químico. Las partes de la clase de hoy van a ser, obviamente, vamos a partir con un resumen de la clase anterior, el cual nos va a permitir activar todos esos conocimientos previos que tenemos, ya ejercitar un poco con esta constante, para luego definir nuestra constante Kp, que veremos de qué se trata, y obviamente para dar término a nuestra clase de día martes. ¿Alguien tiene dudas respecto a la clase anterior, chicos? De lo que nosotros hayamos visto. Estoy aquí en el chat, los leo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien recuerda qué es lo que vimos la clase pasada? Emplacemos la pregunta hacia el
Daniela, Olga que está por ahí, Esperanza, Gonzalo, Sofía, Yasmín. ¿Qué es lo que estábamos viendo en la clase pasada, chiquillo? Alonso, que quería hablar, parece que Alonso se arrepintió. La Pía nos dice constante de equilibrio de Cassé. Estábamos viendo una constante de equilibrio y vamos obviamente a recordar que esta constante de equilibrio aparece, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una reacción que ocurre en ambas direcciones. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de una doble flecha que correspondía obviamente a la reversibilidad de esta ecuación o de esta reacción? Es decir, podía ocurrir tanto hacia los productos como de los productos poder obtener reactantes. Entonces, primero que todo, en este resumen, vamos a hablar que el equilibrio químico es un estado que se origina de manera espontánea. Quiere decir que si yo junto dos reactantes bajo ciertas condiciones específicas, voy a tener un producto y que si ese producto lo trabajo, voy a poder obtener después, volver a tener reactantes, ¿ya? A esta ecuación le llamamos reacción porque están reaccionando, es decir, se están mezclando dos reactantes para formar este producto de la reacción química. Si ustedes se fijan, en la reacción, en la definición que yo les escribí acá, aparece la palabra reversible. Cuando hablamos de reversibilidad, es que de una cosa podemos cambiar a la otra. Lo mismo ocurre en las reacciones químicas. Si yo tengo hidrógeno molecular más yodo molecular y tengo este producto, esto quiere decir que yo a partir de ese producto que generé podría nuevamente, bajo ciertas condiciones específicas, volver a tener nuestros reactantes. ¿Ya? Recordar que todo lo que está al lado izquierdo se llaman reactantes y lo que está al lado derecho se llaman productos. Pero yo eventualmente podría decir que mi producto se podría convertir en un reactante para poder dar como resultado el hidrógeno y el yodo. A eso me refiero con la reversibilidad. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos, a qué me refiero con lo reversible? Tírenme un dedito o me comentan en el chat o efectivamente me hablan, que sería maravilloso. Vamos, vamos. Me voy a pasear por aquí si es que hay algún dedo. Sofía tira un dedito para arriba. Benjamín, Gael, Valentinas, Melanie también, tira un dedito para arriba. Vamos a devolvernos aquí para ver cómo vamos. Ya, y aquí en el chat alguien nos comentó algo. Bárbara nos dice todo entendido. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros dijimos que ocurría esta reacción desde un lado hacia el otro y desde el otro hacia el anterior, a eso me refiero con reversibilidad, va a llegar un momento donde las concentraciones de esta reacción van a permanecer constantes en un cierto intervalo de tiempo. A partir de un instante ya no va a haber más cambio en las concentraciones. Y cuando nosotros evidenciamos eso, ya sea en un laboratorio, en una tabla de datos, ya en un ejercicio que yo les pueda entregar, vamos a hablar que esa reacción llegó a un equilibrio químico, cuando los reactantes ya no se van a convertir más a productos y los productos tampoco van a convertirse en reactantes. Entonces, en este dinamismo que tiene esta reacción, ¿qué es lo que va a pasar? Yo en cierto punto de la reacción voy a tener concentración de todos los reactivos o de algunos y también de los productos. No es que todo se convierta a productos, sino que va a haber un equilibrio, es decir, vamos a encontrar partes de reactante y partes de producto con su respectiva concentración. Eso es básicamente lo que aprendimos la clase pasada y vamos a ver de manera gráfica qué es este equilibrio químico. Entonces yo les dije que la reacción era H2 entre paréntesis G. Tercero medio, ¿qué significa que entre paréntesis salga una G? Que está en estado gaseoso. Excelente. Muy bien. ¿Quién me habló por ahí? Bárbara, ¿o no? Sí.
Muy bien, Bárbara, excelente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir? Que esta reacción ocurre en estado gas. Por lo tanto, el hidrógeno está en el estado gaseoso, el yodo está en estado gaseoso y el producto, que es el yoduro de hidrógeno, también está en estado gaseoso, o el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con una cierta cantidad de concentración X de H2 y una concentración X de yodo. Pero obviamente cuando se inicia la reacción, yo tengo estos dos participantes. Por lo tanto, al inicio de la reacción, ¿tengo concentración de producto? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá concentración de productos en el instante cero de la reacción? ¿Quién habló por aquí? A ver. Dice que no. Excelente. No hay concentración en el estado inicial del producto. ¿Por qué? Porque recién va a empezar a formarse. Solo hay reactantes. Muy bien. Entonces no vamos a tener concentración de productos. Pero cuando ese es el estado inicial, chicos, acostúmbrense a que cuando hablemos de estado inicial podemos denominarlo con la letra I, ¿ya? Para identificar que estamos hablando del proceso del tiempo cero cuando parte esta reacción química. Es decir, en el gráfico lo veríamos evidenciado en estos puntos que están en el eje de las Y, ¿ya? Y esto es en el eje de las X. Por lo tanto, cuando empezamos, ya vamos a tener una cierta cantidad de concentración de hidrógeno y una cierta cantidad de concentración de yodo. Y esas concentraciones de reactantes van a empezar a disminuir a medida que pasa el tiempo. Pero mientras ellas disminuyen, tal cual como lo veíamos en cinética química, empieza a aumentar la formación de producto. Por lo tanto, ya se genera esta curva que tenemos en color naranjo, que es nuestro producto, que va a tener una mayor concentración que en su estado inicial, pero también vamos a tener concentraciones de nuestros reactantes I2 y H2. Es decir, los tres están presentes en un intervalo de tiempo determinado. ¿Y en qué intervalo están presentes, chiquillos? En un tiempo, ¿ya? En un tiempo de equilibrio que le vamos a llamar, que no es de nuestro estudio. En este momento nosotros no vamos a estudiar cuánto tiempo demora en lograrse el equilibrio, sino que lo que vamos a establecer es mediante qué parámetros vamos a lograr estar en equilibrio en todos los componentes de la reacción. Es decir, qué concentración tengo de reactantes cuando está en equilibrio con la concentración de productos. Eso es lo que vamos a estudiar. Y el parámetro para que nosotros podamos definir esta concentración de equilibrios, ya tanto de reactantes como de productos, es la constante Kc. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esta constante se denomina K porque siempre ya universalmente llamamos a cualquier constante con la letra K, pero tiene un apellido, tiene una C minúscula. Y esa C nos hace decir, la constante que vamos a calcular va a estar en función de las concentraciones de la solución. Por lo tanto, esta es una constante de concentración. Por eso se llama AC. Vamos entonces a dejar bien explícito que cada vez que yo me refiera a, chicos, calculen el valor de la constante Kc de la reacción, me estoy refiriendo a que ustedes tienen que ver cuál es el cambio de concentración que sufre ya cualquier reacción química. Si miramos la pantalla, dice, en una reacción cualquiera, tendríamos dos reactantes, A y B, con sus respectivos coeficientes estequiométricos, para dar producto C y D también con sus respectivos coeficientes. Vamos entonces a determinar el valor de la constante, como lo vimos la clase pasada, y vamos antes que eso recordar que las especies que no se consideran dentro de esta constante son las que están en estado sólido. ¿Por qué? Porque su concentración no va a cambiar, ¿ya? Siempre vamos a tener una concentración constante. Y lo que vamos a evidenciar
es que esta constante Kc va a estar relacionada con cada uno de los productos en el denominador y los reactantes en el numerador. Nada que ver, al revés. En los productos en el numerador y los reactantes en el denominador. ¿Ya, chicos? Por lo tanto, si ustedes se fijan, cada una de estas concentraciones está elevada a una letrita. Y esa letrita es el coeficiente estequiométrico que vamos a tener en esta reacción. ¿Ya? Y para poder ejemplificar este valor de la constante Kc, vamos a tener una cierta cantidad de ejemplos que yo les traje preparados para ustedes. Entonces, tercero medio B y C. La actividad dice así: expresa la constante de equilibrio en función de las concentraciones para las siguientes reacciones químicas. Ahí tenemos letra A, B, C y D. Para efectos de tiempo y de nuestra clase y de poder abarcar obviamente todo el objetivo, vamos a tomar el primer ejemplo, es decir, la letra A, y la letra B, C y D quedan como tarea, ya como actividad para que ustedes puedan repasar. Si tienen dudas, me preguntan. Ya obviamente vamos a hacer primero la letra A y recordar que solamente se consideran las especies que están en estado gaseoso. Ya si aparece una S entre medio significa que está en estado sólido y yo no debo considerarla dentro de esta constante de concentraciones. Por lo tanto, ahí para que anoten obviamente a qué se refiere la actividad, y vamos a tomar el primer ejemplo que dice N2O4 en estado gaseoso para dar 2 moles de NO2 también en estado gaseoso. Entonces vamos a tomar este ejercicio y vamos a determinar la constante de equilibrio en función de la concentración. Eso quiere decir que tengo que calcular mi constante Kc. ¿Y Kc qué decía? Productos dividido reactantes. ¿Cuál es el producto? Según la forma que yo estoy escribiendo esta reacción, el NO2. ¿Cuál es mi reactante? El que está a la izquierda, que sería el N2O4. Entonces, haciendo la misma nomenclatura, diríamos que la concentración de producto, la vamos a hacer paso a paso, concentración de producto dividido en la concentración de reactante. Y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, el producto sería el NO2. ¿Se considera? Sí. ¿Por qué? Porque está en estado gaseoso. Y cada vez que encontramos una especie en estado gaseoso, debemos hacerla participante de esta constante en función de la concentración. Chicos, ¿tendría que estar elevado a algo este producto o solamente así? Terceros medios. Debiésemos poner un número sobre la concentración de productos. Elevado a 2, dice Sofía. Bueno. Pía también. Y Melanie, elevado a 2, por supuesto, porque corresponde al coeficiente estequiométrico, es decir, la cantidad de moles que hay presentes en esa reacción son 2 moles de ese producto. Por lo tanto, la concentración que yo tenga, tengo que elevarla a ese número que en este caso es el 2. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que los reactantes, nuestro coeficiente estequiométrico es 1. Por lo tanto, tenemos solamente que escribir la concentración y elevarla a 1. Profe, ¿podría hacer uno donde se pueda ignorar para saber cómo se hace, por favor? Ya, Sofi, voy para allá. Vamos a terminar esto y vamos a hacer un ejemplo cuando están en estado sólido. Entonces, el reactante sería la concentración del N2O4. Y lo elevamos a 1 o simplemente no ponemos el 1, sabemos que es solamente esa concentración. Y esa es la expresión que yo tengo para la constante de concentración en función, ya obviamente, de la reacción que me están indicando. Aquí era un ejemplo
medianamente fácil, porque si yo reconozco los coeficientes estequiométricos y el estado de cada uno de estos participantes, llego y aplico la concentración. Pero la compañera nos indica si por favor podríamos desarrollar un ejercicio donde se ignore alguno de los reactantes o de los productos. Entonces, como yo soy muy buena, vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner, a ver, vamos a hacer uno de acá. Uno de la misma tarea. Vamos a hacer la letra C. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a tomar aquí, la voy a hacer con negrito. Si me siguen ahora, vamos a calcular la KC, pero si ustedes se fijan, en este caso yo tengo sólidos, porque aparece entre paréntesis una S. Y esos sólidos, así nomás queda el resultado, Sofía, ¿por qué? Porque estamos solamente expresando la constante. Cuando yo les dé un valor numérico a la concentración, vamos a tener que hacer la operación matemática. Sin embargo, ahora estamos solamente expresando a qué se refiere, cómo debiésemos expresar para luego, obviamente, aplicar el valor de la concentración cuando sea el momento. La próxima clase vamos a trabajar con ejercicios numéricos. Ahora me interesa que ustedes sean capaces de plantear cómo es el valor de esta concentración en función de sus concentraciones. No aplicar un valor determinado, sino que hacerlo de manera algebraica. Entonces, vamos a seguir con esta constante. Si ustedes se fijan, tanto en los reactantes como en los productos tengo compuestos en estado sólido. Eso quiere decir que en esta constante yo no los puedo tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La concentración de productos, le voy a poner P, partido en la concentración de reactantes. ¿Quiénes son mis productos? El CaO y el CO2. Pero el CaO tiene concentración, o sea, está en estado sólido. Por lo tanto, el equilibrio químico dice, no vamos a considerar aquellas especies que estén en estado sólido, ¿ya? Solamente vamos a considerar las especies que están en estado gaseoso. Por lo tanto, el único producto que se encuentra en estado gaseoso sería el CO2. ¿Elevado a qué? Elevado a 1, porque su coeficiente estequiométrico es 1. El otro producto es el CaO. No lo tomamos en cuenta porque está en estado sólido. Mientras que los reactantes solamente tenemos ya un reactante que está en estado sólido y él tampoco se debe tomar en cuenta. Por lo tanto, nuestra constante de concentración, quedaría determinada solamente por la concentración de dióxido de carbono, dado que el equilibrio químico establece que las especies que se encuentran en estado sólido no cambian su concentración a lo largo del tiempo. Solamente las especies que están en estado gaseoso y en estado acuoso. ¿Se entendió un ejemplo así? Sofía me había preguntado, creo. Sí. ¿Ya? A eso me refiero cuando no se toma en cuenta lo que está en estado sólido, ya que no se considera dentro de esta expresión. Así que miren, avanzamos en 2 de las tareas, por lo tanto, letra B y C, o sea, B y D me la envían al correo para ver cómo están expresando la constante. ¿Ya, chicos? En honor, obviamente, al tiempo, vamos a continuar hablando de nuestra constante Kp. Si nuestra constante Kc era el valor de una constante en función de la concentración, ¿qué piensan ustedes que será el Kp? ¿Qué será el Kp? Ya tenemos la K, que sabemos que es constante. ¿Y la P a qué se referirá? ¿Nadie se anima? Constante de producto, dice Pía. Vamos por ahí, Pía, vamos por ahí, pero específicamente la letra P ya se determina porque esta constante, así como la Kc era en función de la concentración, esta Kp va a estar calculada en función de las presiones. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos vamos a dar cuenta
si ustedes siguen después una carrera relacionada con la química, que los gases son tan dinámicos, ellos están en tanto movimiento durante todo el tiempo, que calcular la concentración de un gas como concentración molar, es decir, los moles en un volumen determinado, es un poco complejo. Entonces, químicamente, la variable más fácil de medir en un gas es la presión. Por lo tanto, también vamos a poder calcular esta constante de equilibrio en función de las presiones a partir de esta Kp, que es la constante en función de la presión. ¿Ya? Obviamente, tal cual como dice aquí nuestra imagen, en las reacciones que intervengan gases, es más sencillo medir presiones parciales que concentraciones. Presiones parciales nos vamos a referir a la presión que tiene ese reactante o ese producto en esa reacción química respecto a la presión atmosférica. ¿Ya? Durante el desarrollo de esta unidad, nosotros nos vamos a dar cuenta que la presión es un valor que yo les voy a entregar, no es un valor que vayamos a determinar, ¿ya? Sin embargo, va a ser de mucha utilidad para poder calcular estas constantes. ¿Y cómo se define la constante Kp? De la misma forma que la constante Kc, pero en función de las presiones. Es decir, nuestra presión ya de los productos, presión de productos, presión de productos dividido en presión de reactantes. ¿Ya? Ojo, cuando hablamos de Kp, solo estamos trabajando tal cual como lo dice aquí, resaltado con gases. ¿Ya? Siempre que hablemos de constante de presión, estamos hablando de gases, porque a ellos podemos medir la presión dentro del sistema que estemos reaccionando. Pero nosotros podríamos decir, chuta, aprendimos la constante en función de la concentración y ahora la constante en función de las presiones. ¿Tendrán algo que ver ellas dos? ¿Se familiarizarán o serán absolutamente independientes la una de la otra? ¿Qué piensa el tercero medio B y C? ¿Tendrán alguna relación? Fíjense que siguen la misma estructura. Cada presión de producto está elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, al igual que en la concentración. Cada concentración de producto estaba elevada al coeficiente estequiométrico. Aquí, las presiones ocurre lo mismo. Lo mismo ocurre para las presiones que estén, estos chiquillos es una B, por si acaso, para que lo corrijan. Esto es una letra B, porque estamos hablando de reactantes. Reactantes son los que están en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, esta constante de presiones se va a relacionar con la constante de concentraciones. ¿Mediante qué? Mediante otra expresión matemática, que es lo que vamos a ver a continuación. Hasta ahí, alguien que se haya perdido o que no entienda también hacia dónde estamos caminando, chiquillos, la oportunidad de preguntar es ahora. Pía, ¿cómo vamos? Que me había hablado aquí. Sofías, Daniela, que la tengo por aquí en una fotito. Alonso, Bárbara, Gonzalo. Tienen un dedito para arriba para saber que están ahí. Yasmín, Héctor, Sabka. Melanie está ahí, muy bien. Ignacio también. Valentinas. Ignacio también está por ahí. Judith. Vamos a mirar por aquí. Recuerden, chicos, que si están en la clase, ahí estaba Pía, Gonzalo también, tenemos que interactuar, saber que ustedes están ahí, ¿ya? Entonces, vamos a enfatizar que la relación que ocurre entre estas constantes de concentraciones y de presiones va a estar determinado por una expresión matemática que vamos a estudiar a continuación. ¿Por qué se relacionan? Porque estamos estudiando la misma reacción. Es decir, si yo les digo, chicos, tengo A más B para dar C, ¿ya? Y todas están en estado gaseoso, eso quiere decir que voy a tener una presión de cada uno de esos gases. Y esa presión también podríamos medirla en función de su concentración,
¿ya? Es un poco más complejo a nivel de laboratorio, sí, es más complejo, pero para nivel de ejercicio, ¿ya? De aplicación de esta materia, vamos a trabajar con las dos, tanto con constantes de concentraciones como con constante de presiones. Y para que se entienda mejor a qué me refiero, les traje un ejemplo. En la siguiente reacción, ¿ya? Tenemos 2 moles de SO2 más oxígeno para dar 2 moles de SO3. Esa es una reacción donde todos los reactantes están en estado gaseoso. Por lo tanto, le puedo medir la presión a cada uno de esos participantes. O también podría calcular la constante de concentraciones porque todos están en estado gaseoso. ¿Ya? Si nosotros enunciáramos la constante de presión, diríamos los productos, voy a cambiar el color del lápiz, el producto, que es el SO3, corresponde a la presión del SO3 elevado a su coeficiente estequiométrico, mientras que los reactantes tenemos la presión del SO2 con su respectivo coeficiente estequiométrico y la presión del oxígeno sin coeficiente estequiométrico porque es solamente 1. Por lo tanto, ahí ya anunciamos nuestra constante de presiones. Si yo les digo, expresen la constante de presión, tendrían que hacer esto. ¿Ya? Continuamos. Pero nosotros sabemos que los gases, ya cuando éramos más pequeñitos, nos enseñaban esto de que los gases se comportaban de una manera ideal. Y esa manera ideal de comportarse la obteníamos a través de una ecuación matemática que nos decía que la presión por el volumen iba a ser igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura. Ya es la ley de los gases ideales. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, si nosotros hacemos una serie de arreglos ya matemáticos, vamos a tener que si despejamos la presión de esta ecuación anterior, podríamos eventualmente hacer una expresión de concentraciones, porque recordemos que la concentración se mide en moles sobre volumen, y N sobre B es concentración que puse aquí. Concentración, la que ocupamos para la constante de concentración. Lo que nosotros queremos ver es cómo se relacionan estas dos constantes en un mismo sistema. R es la constante de los gases para todo aquel que lo haya olvidado. La misma que ocupábamos para Arrhenius, ¿ya? Pero acá obviamente la vamos a tomar en otras unidades de medida, ¿ya? Y obviamente T es la temperatura de nuestro sistema. Haciendo una serie de ordenamientos matemáticos, vamos a llegar a que nuestra constante de presión es igual a nuestra constante de concentraciones multiplicado por R partido en T a la menos 1. Yo no quiero, chicos, que ustedes se aprendan esta demostración de cómo llegar desde la constante Kc a la constante Kp. Lo que me interesa es que se den cuenta que de dónde proviene, de la ecuación de los gases ideales. Ellas nos ayudan a explicar el comportamiento que tiene un gas y cómo de presiones podemos pasar a concentraciones, ¿ya? A partir de esta ecuación. Sin embargo, esta expresión que tenemos aquí, que se ve un poquito fea, no es específicamente la que nos va a ayudar por completo, sino la que yo les voy a presentar a continuación. Finalmente, una vez que hacemos todo el ordenamiento matemático, vamos a ver que en el Kp siempre va a haber un cambio en el número de moles. ¿Por qué? Porque vamos a tener concentraciones de los productos dividido en la concentración de los reactantes. Por lo tanto, esos coeficientes estequiométricos van a ser distintos todo el tiempo, van a ir cambiando en las reacciones. Y la expresión que nos va a permitir a nosotros llegar a la relación entre la Kp y la Kc es la siguiente. Nos vamos a dar cuenta entonces que Kp va a ser igual a Kc multiplicado por R, que es la constante de los gases, y multiplicado por T, que es la temperatura que tengamos en esta reacción, pero elevado a un delta N. Y esta delta N es el cambio de moles que yo tengo en la concentración. ¿Y a qué se va a referir? A los moles de reactivos
a los moles de productos específicamente, menos los moles de reactivos, ¿ya? Menos los moles de reactivos. ¿Por qué es importante saber este tipo de expresiones? Porque eventualmente una pregunta de prueba podría ser, de la siguiente reacción que ocurre a 20 grados Celsius, la concentración Kc es 1,5 por 10 elevado a 10. ¿Cuál es el Kp? Yo les pongo la reacción y ustedes tienen que ser capaces de determinar matemáticamente cuánto vale la concentración de productos, ¿ya? Lo que quiero que tengan claro es que esta fórmula los va a acompañar durante toda esta unidad. Hoy día yo se las estoy presentando, no hemos ejercitado numéricamente. La próxima clase es de aplicación, es decir, yo voy a traer muchos ejercicios para que podamos calcular constantes de presiones, calcular constantes de concentraciones y hacer, obviamente, esta conversión de constante de concentración a constante de presión y viceversa. Chicos, preguntas, consultas, dudas. Beriutska me pone que no tiene dudas. ¿Se entendió entonces? Los hombres de este curso, Gonzalo, ¿quién está por aquí? Héctor, Francisco, Nicolás, que no los he escuchado ni leído. Ángelo, Sebastián, cuéntenme. ¿Cómo vamos? Vicente, que está por ahí también. Benjamín, parece que no están. Señor Tomás, Dalton, parece que no están atendiendo la clase el día de hoy. Ok, chicas, entonces, ¿alguna de ustedes tiene dudas? Nadie presenta dudas. Bárbara Cruzón me pone, siempre hay un incremento de moles de gases de delta N. Tanto así como un incremento, no se puede decir que siempre, pero sí va a haber una diferencia entre los moles de reactantes y los moles de producto, Bárbara. ¿A qué me refiero con diferencia? Que los reactantes podría tener en total 5 moles y en los productos podría tener en total 7 moles. Entonces la diferencia van a ser 2 moles y ese es el delta N, ¿ya? Que vamos a ejercitar la próxima clase, así que a todos los que nos han podido conectar hoy, para que ustedes les comenten que la próxima clase va a ser importante para el tema de aplicación de contenido. ¿Ya? De nada, Bárbara. Sofía tampoco tiene dudas. Entonces, chicos, vamos a ir cerrando la clase. Miren los monitos que les traje. ¿Ya? Muchas gracias por la asistencia. Recuerden que si tienen dudas pueden volver a consultar la clase en el canal de YouTube del colegio. Y también enviarme mail, ¿ya? Yo estoy siempre atenta a contestar los mails, el fin de semana no mucho, pero en la semana estoy siempre online para ver si necesitan algo. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla para ver a alguien por aquí. Ah, pero no hay ninguna camarita prendida hoy día. Ya, chicos, ¿alguien tiene algo que comentarme? ¿Alguna pregunta que hacerme? De la materia, de las evaluaciones, de las clases. ¿Va a seguir dando las notas de las pruebas pasadas, de la prueba pasada? Para todo aquel que me quiera preguntar, todos los correos que me han llegado yo los he respondido, Bárbara. No sé si usted me habrá preguntado. No pudo hablarme antes. Escríbame un correíto y yo le mando al tiro su nota. No se preocupe. No se preocupe, se la entrego inmediatamente. Así que para todo aquel que quiera saber su nota, me envía un correo y yo les mando la... De nada, Bárbara, de nada. Cuídense mucho, chicos, que estén bien. Espero la próxima semana